Hola a todos. ¿Listos para una nueva inmersión? Por supuesto. Hoy nos adentramos en las profecías y poderes celestiales con el comentario del Espíritu de Profecía sobre Daniel capítulo 10. Un capítulo fascinante. ¿Sí? Porque nos abre una ventana a las batallas angélicas, las intervenciones divinas y esas fascinantes profecías que rodean imperios, Exacto. auge y caída de imperios. El auge y la caída. Un tema apasionante. Totalmente. En este capítulo nos centraremos en la visión de Daniel Ajá. y ese hombre vestido de lino, Ah, sí. que el comentario identifica como Jesús. Increíble. Y a partir de ahí, comprender cómo esta visión nos revela la interacción entre la profecía, las fuerzas espirituales y cómo se entrelazan con la historia humana. Exacto. Y lo que significa para nosotros hoy. Por supuesto. Intentaremos descifrarlo. Claro. Comencemos con la visión de Daniel. Me parece perfecto. El texto describe a este hombre vestido de lino junto al río Hiddekel Sí. y con una apariencia tan radiante que Daniel se sintió completamente abrumado. Claro. Es interesante notar, la similitud que tiene con la visión de Juan del Cristo en Patmos. Ah, sí. Ambas descripciones enfatizan la luz deslumbrante. Una característica que subraya, sin duda, la naturaleza divina de la figura que se aparece a Daniel. Yep. Y como bien mencionabas, el comentario no deja dudas. Claro. Esta figura es Jesús. Asombroso. Imagina el impacto que esta visión tuvo en Daniel. Quedó físicamente debilitado, emocionalmente abrumado. Totalmente. Absolutamente. Es como si hubiera experimentado algo demasiado grande Sí. para comprender. Esa sensación de asombro y humildad ante lo divino, es algo que resuena con la experiencia humana a lo largo de la historia. Piensa, ¿alguna vez te has sentido pequeño e insignificante ante la inmensidad del universo o la fuerza de la naturaleza? Claro. Esta visión, de alguna manera, nos conecta con esa experiencia fundamental de lo trascendente. Sin duda. Y hablando de lo trascendente, nuestro siguiente punto nos lleva a la intervención angelical y la guerra espiritual. Ajá. Aquí donde la historia de Don Quiros. Sí. Gabriel aparece con un mensaje para Daniel. Dios escuchó sus oraciones desde el primer día y lo envía a él para responderlas, pero hay un obstáculo. Sí, un obstáculo que revela la complejidad del mundo espiritual. Gabriel confiesa que se enfrentó a la oposición del príncipe del reino de Persia, una entidad espiritual poderosa que trabaja en contra del plan de Dios. Y lo sorprendente es que Miguel, a quien el comentario identifica como Cristo, tuvo que intervenir para ayudar a Gabriel. Es una imagen impactante. Dos fuerzas espirituales enfrentadas y Miguel, Cristo mismo, interviniendo en la batalla. Ajá. Esto nos lleva a reflexionar sobre la idea de una guerra espiritual a nuestro alrededor, ¿no? Totalmente. De ángeles que influyen en líderes y dan forma al curso de la historia. Cuesta imaginar la magnitud de esta realidad invisible. Es una idea que nos desafía a mirar más allá de lo evidente, ¿verdad? Sí. Saber que una batalla espiritual se está librando tras bambalinas puede cambiar nuestra perspectiva de los eventos mundiales. ¿Quiénes son los verdaderos actores en el escenario global? ¿Qué fuerzas influyen en las decisiones de los líderes y en el destino de las naciones? Preguntas fascinantes que nos invitan a profundizar en la realidad espiritual. Y ya que hablamos de fuerzas en juego, llegamos al tema de las profecías y los últimos días. Gabriel le revela a Daniel lo que le sucederá a su pueblo en este periodo crucial, que el comentario define como la etapa final de la historia de la tierra, culminando con la segunda venida de Cristo. Y menciona a Príncipe de Grecia, anunciando un cambio en el dominio global después de Persia. Exacto. Estas profecías, que encontramos documentadas en el libro de la verdad, Sí. una representación metafórica del plan eterno de Dios, son una fuente de consuelo y seguridad. A pesar de los cambios tumultuosos de la historia, Dios tiene el control. Su plan se desarrolla a través de los siglos. Y aunque no siempre podamos comprender sus designios, podemos confiar en que Él guía el curso de los acontecimientos hacia un fin glorioso. Un mensaje de esperanza que nos recuerda que no estamos a la deriva en un mar de caos. Y aunque estas profecías pueden parecer complejas, nos confirman que Dios tiene un plan y que al final el bien triunfará sobre el mal. Pero no podemos olvidar la importancia de la humildad y la perseverancia, virtudes que Daniel encarna de manera ejemplar. Precisamente, el comentario destaca que Daniel era un hombre muy amado por Dios debido a su humildad, fidelidad y perseverancia a la oración. Su dedicación a la oración y al ayuno movió las fuerzas celestiales e influyó en el curso de imperios. Es realmente inspirador. Daniel nos plantea un desafío. ¿Cómo podría la aplicación de su ejemplo, con su oración persistente y su humildad, impactar nuestras propias vidas y el mundo que nos rodea? Esa es la pregunta clave, ¿no? La historia de Daniel no se limita a narrar eventos del pasado, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la historia de la salvación.
Si un hombre como Daniel, con su profunda fe y su entrega a Dios, pudo influir en el curso de los acontecimientos, ¿qué podríamos lograr nosotros si nos comprometiéramos con la misma intensidad en nuestra búsqueda de la verdad y la justicia? Sin duda, una pregunta que nos deja mucho en qué pensar. Retomando nuestra inmersión en profecías y poderes celestiales, la última vez nos quedamos en un punto crucial, Sí. con Gabriel a punto de revelarnos los detalles de su enfrentamiento con el príncipe de Persia. Sí, esa batalla espiritual que mencionábamos. El comentario nos da una idea de la intensidad de esta lucha. Gabriel luchando durante 3 semanas 3 semanas. contra las fuerzas de la oscuridad para influir en el rey Ciro. Increíble. Me pregunto, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de la influencia espiritual en el mundo? Es un detalle asombroso. Imaginemos la magnitud de esa batalla. Una batalla librada en el reino espiritual, pero con repercusiones directas en el mundo físico. Y recordemos, Miguel, identificado como Cristo mismo, Claro. tuvo que intervenir para ayudar a Gabriel. Esto nos muestra que incluso los ángeles poderosos como Gabriel necesitan ayuda a veces, y que Dios controle incluso los niveles más altos de la guerra espiritual. Es increíble pensar en estas fuerzas celestiales luchando en nuestro nombre. Pero, ¿cuál era el objetivo final de esa lucha? ¿Por qué era tan importante influir en el rey Ciro? Recordemos el contexto histórico. El pueblo de Daniel, los judíos, se encontraban en el exilio en Babilonia. Ciro, rey de Persia, tenía el poder de decretar su liberación y permitirles regresar a su tierra natal. Claro, el famoso decreto de Ciro. Pero si la liberación del pueblo de Dios era algo bueno, ¿por qué había tanta resistencia en el ámbito espiritual? Y que Satanás se opondría a algo así. El comentario nos da una pista. Nos dice que Satanás siempre está tratando de frustrar los planes de Dios, buscando mantener al pueblo de Dios cautivo, tanto física como espiritualmente. En este caso, estaba utilizando al príncipe de Persia, una entidad espiritual maligna para influir en Ciro y evitar la liberación de los judíos. Entiendo. Es como si cada paso hacia la libertad, cada avance en el plan de Dios, encontrara resistencia en el reino espiritual. Esto me hace pensar, ¿podríamos interpretar la figura del príncipe de Persia como una representación simbólica de la oposición a la voluntad divina? Claro. Una fuerza que busca obstaculizar el progreso espiritual de la humanidad. Esa es una interpretación interesante y nos invita a reflexionar sobre las diferentes formas en que se manifiesta la oposición a Dios, no solo en la época de Daniel, sino también en nuestros días. ¿Qué príncipes espirituales podríamos identificar en nuestro propio contexto? ¿Qué fuerzas buscan mantenernos cautivos en la ignorancia, el miedo o el egoísmo? Una pregunta profunda que nos desafía a mirar con atención nuestro entorno. Y si volvemos a la historia de Daniel, vemos que la victoria de Dios no fue inmediata. Daniel tuvo que esperar 3 semanas, un periodo de ayuno y oración intensa, antes de recibir una respuesta a sus súplicas. Exacto, este detalle nos recuerda la importancia de la paciencia y la perseverancia en la fe. A veces tenemos que esperar en Dios, confiando en que Él está obrando en nuestro favor, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La historia de Daniel nos enseña que la oración no es una fórmula mágica para obtener resultados instantáneos, sino un proceso de transformación interior que nos acerca a Dios y nos alinea con su voluntad. Y hablando de la historia de Daniel, hay un elemento que me intriga especialmente. Se menciona un libro de la verdad, Sí, donde están escritos los planes eternos de Dios. ¿Qué podemos entender por este libro? Es un libro literal que existe en el cielo. el comentario lo describe como una representación metafórica, no un libro físico, ¿Ya? sino una forma de expresar la idea de que Dios tiene un plan. Un propósito definido para la humanidad y para el universo. Entonces, podríamos decir que este libro de la verdad es una metáfora del conocimiento perfecto de Dios, de su sabiduría infinita, que abarca el pasado, el presente y el futuro. Esa es una buena interpretación. Dios conoce el final desde el principio. Y aunque nosotros solo vemos fragmentos de su plan, podemos confiar en que Él dirige la historia hacia un desenlace glorioso. Es como si Dios tuviera un guión, ¿no? Ajá. Una narrativa que se está desarrollando a lo largo de la historia. Exacto. Y este libro de la verdad nos recuerda que Dios está en control, que no estamos a merced del azar o del destino. Hay un propósito divino en marcha y nosotros, como seres humanos, tenemos la oportunidad de participar en ese plan. Esa participación implica, como hemos visto en la historia de Daniel, la oración, la búsqueda de la verdad y la disposición a enfrentar las fuerzas que se oponen a Dios. Y no olvidemos la mención de los últimos días. Gabriel le revela a Daniel lo que sucederá a su pueblo en este periodo, que el comentario identifica como la etapa final de la historia de la tierra, culminando con la segunda venida de Cristo. Este tema, el fin de los tiempos, siempre ha generado fascinación e incertidumbre. ¿Cómo debemos entender estas profecías? ¿Son predicciones literales de eventos futuros o tienen un significado más simbólico? Esa es una pregunta que ha intrigado a los estudiosos de la Biblia durante siglos.
Y creo que la respuesta se encuentra en la propia naturaleza de la profecía bíblica. Muchas veces las profecías se expresan en lenguaje simbólico, utilizando imágenes y metáforas para transmitir verdades espirituales. Entonces no se trata tanto de predecir eventos específicos, sino de revelar los principios espirituales que guían la historia y el destino de la humanidad. Exactamente. Las profecías nos ayudan a comprender el carácter de Dios, su justicia, su misericordia, su poder. Y en el caso de las profecías sobre los últimos días, creo que el mensaje central es el del triunfo final del bien sobre el mal. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, vencerá al enemigo y establecerá su reino de paz y justicia. Un mensaje de esperanza, especialmente en tiempos de incertidumbre y conflicto. ¿Y qué hay del príncipe de Grecia que Gabriel menciona? ¿Cómo podemos interpretarlo? Recordemos que el comentario identifica a estos príncipes como entidades espirituales que influyen en los asuntos del mundo. El príncipe de Grecia representaría una nueva fuerza de oposición, un nuevo desafío para el pueblo de Dios. Es como si la batalla espiritual nunca terminara. Siempre hay nuevos enemigos, nuevas pruebas que superar. Es cierto, pero también es importante recordar que Dios siempre está con nosotros, que nunca nos abandona en la lucha. Y al igual que Miguel intervino para ayudar a Gabriel contra el príncipe de Persia, podemos confiar en que Cristo estará a nuestro lado para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Es una verdad reconfortante. Y creo que esto nos lleva de nuevo a la pregunta fundamental. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de la historia de Daniel a nuestras vidas? ¿Cómo podemos discernir las fuerzas espirituales que influyen en nuestro mundo y tomar decisiones que nos alineen con la voluntad de Dios? Son preguntas esenciales que nos invitan a profundizar en nuestra fe y a buscar la guía de Dios en todo lo que hacemos. Retomando nuestra inmersión en profecías y poderes celestiales, la última vez nos quedamos con la intriga del príncipe de Grecia y su papel en el escenario profético. Pareciera que cada avance en el plan de Dios encuentra una nueva forma de oposición. Así es, recordemos que estos príncipes, según el comentario, no son figuras políticas terrenales, sino entidades espirituales que influyen en los asuntos del mundo. El príncipe de Grecia simbolizaría una nueva fuerza de oposición al plan divino, un nuevo desafío para el pueblo de Dios. Es fascinante cómo esta visión nos revela una lucha constante entre el bien y el mal, una batalla que trasciende el mundo físico y se extiende al ámbito espiritual. Si este príncipe de Grecia representa una fuerza espiritual, ¿qué podemos deducir sobre su impacto en la historia? Bueno, aunque el comentario no entra en detalles específicos sobre las acciones del príncipe de Grecia, sabemos que históricamente el imperio griego, bajo el liderazgo de Alejandro Magno, sucedió al imperio persa en el dominio mundial. Es interesante cómo la profecía se alinea con los eventos históricos. Podríamos interpretar entonces que el príncipe de Grecia representa la influencia espiritual detrás del ascenso del imperio griego. Una fuerza que, aunque opuesta al plan de Dios, termina siendo utilizada para su propósito. Es una posibilidad, sí, que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la interacción entre lo divino y lo humano. El comentario nos habla de una batalla espiritual que se libra tras bambalinas, con repercusiones en el mundo físico. La ascensión y caída de imperios, las guerras, los conflictos, todo podría verse influenciado por estas fuerzas espirituales en pugna. Es una perspectiva que nos desafía a reinterpretar la historia. Ya no se trata solo de reyes y ejércitos, sino de una lucha cósmica entre el bien y el mal, donde Dios, en su infinita sabiduría, utiliza incluso las fuerzas que se le oponen para llevar a cabo su propósito. Exacto, y en esta lucha, el pueblo de Dios, representado por Daniel y sus contemporáneos, se encuentra en el centro del conflicto, llamado a ser luz en medio de la oscuridad, a resistir las fuerzas del mal y a mantenerse fiel a su pacto con Dios. Y a pesar de las pruebas y los desafíos, Daniel nunca perdió la fe. Su ejemplo de perseverancia en la oración y la búsqueda de la verdad es una inspiración para nosotros. Me pregunto, ¿qué podemos aprender de la actitud de Daniel ante la adversidad? ¿Cómo podemos cultivar esa misma fortaleza espiritual en nuestras propias vidas? La historia de Daniel nos enseña que la fe no es una garantía de una vida sin problemas, sino una fuente de fortaleza para enfrentar los desafíos con confianza y esperanza. Daniel no se limitó a orar pasivamente, sino que buscó comprender la voluntad de Dios, estudió las Escrituras y se mantuvo firme en sus convicciones, incluso cuando esto le trajo sufrimiento. Su ejemplo nos anima a profundizar en nuestra propia fe, a buscar la guía de Dios en la oración y a no desanimarnos ante las dificultades. Y recordemos que la historia de Daniel no termina con la mención del príncipe de Grecia. El capítulo 10
es solo la introducción a una serie de profecías que se extienden hasta el fin de los tiempos. Así es. Gabriel le revela a Daniel eventos futuros, incluyendo detalles sobre el tiempo del fin, la venida del Mesías y la resurrección de los muertos. Profecías que, aunque complejas y llenas de simbolismo, nos ofrecen un mensaje de esperanza y nos ayudan a comprender el plan de Dios para la humanidad. Un mensaje que necesitamos escuchar, especialmente en tiempos de incertidumbre y conflicto. La historia de Daniel nos recuerda que no estamos solos en la lucha, que Dios está con nosotros y que a través de la fe y la oración podemos superar cualquier obstáculo. Pero también nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en el plan divino. Si Dios está obrando en la historia, ¿cómo podemos colaborar con Él? ¿Cómo podemos ser instrumentos de su paz y justicia en el mundo? Esa es la pregunta que deberíamos llevarnos de esta inmersión en profecías y poderes celestiales. La historia de Daniel no es solo un relato del pasado, sino una guía para el presente y una promesa para el futuro. Que su ejemplo nos inspire a vivir con valentía, a confiar en Dios en todo momento y a mantener viva la esperanza, la victoria final del bien sobre el mal. Ha sido un viaje fascinante a través de la historia, la profecía y la experiencia espiritual de Daniel. Esperamos que esta inversión en profecías y poderes celestiales les haya brindado nuevas perspectivas y les inspire a profundizar en su propia búsqueda de la verdad y el significado de la vida. Hasta la próxima.